¿Te interesa conocer más sobre personas profesionistas, artesanas, artistas, personas diversas? Entonces, este espacio es para ti. Estás viendo Pregúntale a... Mi nombre es Karina Earhart. Tengo la experiencia de trabajar como sobrecargos como 9 años. ¿Por qué decidiste ser sobrecargo? Todo empezó porque cuando yo vivía en la Ciudad de México, cuando yo volaba a varios lugares, yo decía, ay, qué padre sería ser sobrecargo y el glamour, el uniforme, la aventura. Sin embargo, cuando yo estudié en México, nunca me dieron la oportunidad, nunca pude llegar al corte. Entonces, como he vivido por muchas partes del mundo antes de volverme sobrecargo, decidí meterme en una escuela para sobrecargos, que era una escuela en línea, no sé si todavía existe, y te hacen, pagas como unas clases y te dan un certificado que es para Flight Attendant Certificate on the Airline. Y una vez que saqué mi certificado, empecé a buscar trabajo aquí en los Estados Unidos y fui a varias entrevistas y a la mera hora me aceptaron en una aerolínea que es una aerolínea regional que se llama Mesa Airlines, que le trabajaba a varias aerolíneas, como en aquellos entonces era US Airways, era Delta Airlines, era United, y entonces decidí ser sobrecargo primero porque es un trabajo emocionante y yo pensaba que solamente era el glamour, el uniforme, el ir cosas a lugares más bonitos, ¿no? Conocer otra gente, hablar otros idiomas. Entonces para mí fue eso, la diversidad de gente, diversidad de idiomas, la diferencia de países. Yo pensaba que era así cuando empecé. ¿Cómo se puede llegar a ser sobrecargo? Dependiendo de la ubicación, dependiendo de dónde quieras empezar. Por ejemplo, cuando yo quise empezar en la Ciudad de México son súper estrictos, es diferente. En la Ciudad de México te piden carrera, no te piden otro idioma, te piden solamente el inglés, te piden carrera, te piden el título y en algunas ocasiones, de hecho, me tocó ir a Mexicana de Aviación cuando existía, y te miden, te checan la cintura, te checan los dientes, te checan todo, te escogen si te ves bien, te escogen si las caíste bien, si tienes la altura, y si no, no te dan el trabajo. Cuando yo decidí moverme a los Estados Unidos y empezar a hacer sobrecargo, yo pensaba que era lo mismo. Sin embargo, mi primer trabajo como sobrecargo fue se le llama un open house. Entonces vas a un hotel y en el hotel, cuando pasas con el que te hace la entrevista, te dicen si pasas al face to face, ¿no? A otra entrevista donde estás con otra persona, y lo único que te piden aquí en los Estados Unidos es high school diploma o la preparatoria o un GED, que es como el certificado de prepa, y prácticamente te piden que hables, obviamente, si hablas un idioma más, te pagan más. Solo que se llama proficiency en inglés, o sea, debes tener un nivel para poder comunicarte y para pasar al entrenamiento. Ya una vez que pasas la entrevista, te hacen un entrenamiento el primer entrenamiento que tuve fue 6 semanas, el segundo fueron 8. Mientras la aerolínea sea más grande, más larga la operación, más largo el entrenamiento. Prácticamente depende de donde quieran aplicar para hacer sobrecargo. Aquí en los Estados Unidos, papeleo no es tanto, solamente es el proceso del entrenamiento, que son 6 a 8 semanas, y son unas semanas muy intensas, porque son servicio al cliente, te enseñan bastantes lecciones con esas semanas, y tienes que quedarte en un hotel. Ellos te pagan el hotel, pero tú te tienes que quedar con ellos por 6 semanas. Entonces tienes que estar disponible por 6 semanas. Algo muy importante, la edad. En la Ciudad de México puedes aplicar cuando tienes 18 años para arriba. Aquí antes era 21 años, pero ahora ya lo cambiaron de 18 años. Debes tener 18 años para poder aplicar como sobrecargo. ¿Hasta dónde puedes llegar profesionalmente siendo sobrecargo? Prácticamente la profesión, porque es una profesión.
La profesión de ser sobrecargo ha cambiado. Ahora solamente se considera como un trabajo. Lo más alto que puedes llegar, por así decirlo, es ser el líder de los sobrecargos en un vuelo. Y eso solamente se gana, no prácticamente es derecho por antigüedad. Es la única forma en que puedes ganarte el líder de los sobrecargos. Por ejemplo, cada crew o cada tripulación tiene una líder. La sobrecargo 1, donde lleva toda la operación, la que organiza. Pero eso normalmente se le asigna por antigüedad. Lo único que puedes realmente es la experiencia. Realmente no puedes llegar tan alto. Sin embargo, depende de las aspiraciones, porque una vez que estás en la aerolínea, por ejemplo, en mi caso, ya no pude hacer otra cosa. Bueno, no es que no pude, ya no quise hacer nada. Es como una adicción. Te gusta volar a lugares, te gusta ver personas, te gusta hablar idiomas. Entonces, no es que profesionalmente llegas a ningún lado, porque nada más tienes las experiencias, nada más te ayuda a prepararte a hablar otro idioma, te ayuda a conocer otras cosas, pero no necesariamente profesionalmente te elevas, a menos de que quieras cambiar o conocer cómo ser piloto. Por ejemplo, en mi caso me gustó tanto que empecé a la escuela de pilotaje y empecé a volar aviones. Pero todo depende, como sobrecargo, así no profesionalmente no tiene un ascenso. Empiezas a hacer sobrecargo y realmente no hay, por ejemplo, posiciones como supervisora. Sin embargo, hay diferentes posiciones. Cuando yo era sobrecargo, te dan la oportunidad de hacer otro entrenamiento y te vuelves entrenadora de sobrecargos. O sea, eres encargada de ver que las nuevas sobrecargos o asistentes de vuelo estén acorde a su manual, o sea, en compliance with the manual, que tengan su uniforme, que tengan el cabello apropiado, las uñas, zapatos, etcétera. Entonces, eso podría ser otra etapa como sobrecargo, pero no necesariamente es un ascenso profesional. Hay una edad máxima para hacer sobrecargo. Eso también es depende. En la Ciudad de México, como decía antes, son muy estrictos, es difícil en la Ciudad de México. En la Ciudad de México o en México en general, en las aerolíneas mexicanas, si tienes arriba de 30 ya no te contratan. O sea, en México, si ya tienes arriba de 30 ya no calificas. De hecho, prefieren de 18 a 30. Sin embargo, en los Estados Unidos, el market de empleo es grande. No hay, como decía antes, no hay límite. Con que seas capaz de levantar una maleta de 20 en kilos son de 20 a 23 kilos, o sea, de 50 a 52 libras, y que seas capaz de terminar el entrenamiento, porque es un entrenamiento físico y emocional, no nada más es ir a una clasecita. O sea, te llevan a aviones, a evacuar aviones, tienes que brincar del ala del avión, es parte del entrenamiento. En el segundo entrenamiento que yo tuve, por ejemplo, te hacen aventarte de una alberca por si aterrizas en el agua. Entonces, en Estados Unidos, mientras seas capaz de terminar el entrenamiento, no importa la edad. He tenido compañeras que hicieron el segundo entrenamiento. Una ya sus hijos estaban bastante grandes. Una tenía 55 años y todavía sigue volando, y esto ya tiene 10 años. Y la otra tenía 63 años. La verdad no desconozco el resultado hasta ahorita, pero en Estados Unidos no hay límite de edad. ¿Hay más exigencias físicas en mujeres que en hombres para hacer sobrecargo? No debería haber. La única exigencia física es lo mismo. Hablando de exigencia, o sea, por ejemplo, el perfil de una sobrecargo, que ya está variando en los últimos 2 años por la integridad de género, integridad de preferencias, integridad religiosas, y aceptar lo religioso o las preferencias
sexuales en este caso. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer sobrecargo, los hombres no podían usar aretes, no podían tener manicure, no podían usar maquillaje. Sin embargo, ahora, como todo está más, hacerlo integrar a la sociedad y dejar de pelear, ahora si tú te defines con una preferencia sexual, si eres mujer y te quieres vestir de hombre, tienes que hacer un papeleo y te dejan vestirte de hombre. Si eres hombre y te quieres usar el uniforme de mujer, lo puedes hacer. Entonces, realmente no hay diferencia en cuestión trabajo físico, porque los dos géneros deben de levantar la misma cantidad de peso y los dos deben pasar el entrenamiento y los dos tienen que evacuar un avión y los dos tienen que terminar todo el proceso, hacer los anuncios en el interphone, en el PA, si necesitas hacer realmente no hay diferencia en actividad física entre hombres y mujeres. Sin embargo, ahora en día hay más integridad hablando de uniforme. Se está hablando de que en un futuro va a ser un uniforme neutral, un uniforme igual para mujeres que para hombres. Regreso a lo mismo, cuando yo entré a hacer sobrecargo, las mujeres no podían usar pantalón tanto como los hombres. O sea, los hombres obviamente el pantalón, pero ahora a las mujeres podemos usar el pantalón haciendo sobrecargo. O sea, eso ha cambiado el paso de los años. Estoy hablando de hace 9 años, que aquí en Estados Unidos las pólizas han cambiado bastante. Hay sobrecargos con sobrepeso. Cuando te contratan, debes entrar, una vez que entras al entrenamiento, que empiezas el entrenamiento de sobrecargo, el primer examen, por así decirlo, es ponerte el cinturón de seguridad, que son dos, el harness que te ponen en los hombros y se abrocha en el pecho, uno en el pecho y uno en la cintura. Si tú no entras en el asiento de la sobrecargo, que en inglés se le dice jump seat, que de hecho, un paréntesis, usamos muchas palabras que son en inglés y ya se adaptaron en la lengua de la aviación, incluso en México, el asiento de la sobrecargo, el jump seat. Entonces, eso es uno de lo que primero pasas en el entrenamiento. Si entras en el jump seat y te queda el cinturón de seguridad que tiene un clic en el pecho y otro en la cintura, si no hace clic, o sea, si no cabes en el jump seat, entonces no puede ser sobrecargo. Sin embargo, un ejemplo, una compañera, todo bien, empezamos a hacer el trabajo, después del 5º año tuvo a su bebé, engordó más de la cuenta y cuando regresó a trabajar tenía que usar una extensión porque hay extensiones para el cinturón de seguridad que los pasajeros a veces usan. Si estás muy grande y no cabe, te da una extensión de cinturón y ella necesitaba uno de esos y entonces cuando llegó el supervisor y vio que eso no puede ser, no cierra sin la extensión, entonces la corrieron. Entonces, obviamente no puede decir que la corrieron por gorda, por así decirlo, o porque simplemente porque si usas una extensión para el jump seat, el asiento de la sobrecargo, todo es por seguridad. Si necesitas hacer una evacuación y te tienes que salir del asiento, del jump seat, de la sobrecargo, eso podría ser un artículo que pueda estar en el camino que hace que la gente se tropiece si necesita evacuar. Entonces ya eso se convierte en una situación de emergencia. Entonces, por consecuente, hay gente que si cabe en el jump seat o en el asiento de la sobrecargo, mientras quepa en el asiento, no pueden negarle el trabajo. ¿Qué hacen antes y después de un vuelo? ¿Cómo es un día de trabajo? Bueno, pues siempre estás ocupada. Depende de dónde y depende de qué tipo de avión. Por ejemplo, cuando yo empecé a volar, necesitaban una sobrecargo o un asistente de vuelo por cada 50 pasajeros. Hay aviones que solamente llevan 50, que son los aviones regional jets, y hay otros aviones como los internacionales que llevan de 1 a 5 sobrecargos. Tienes que enfocarte mucho en la seguridad y eso viene en el entrenamiento. Entonces, cuando tú llegas a un avión,
si vuelas con más de una persona, por ejemplo, un avión de 4 sobrecargos se dividen en 2, sobrecargos A, B, C, D, las sobrecargos aft, que es la parte de atrás, y las sobrecargos front, que son las sobrecargos enfrente, y cada quien tiene su rol. Por ejemplo, cuando llegas a un avión tienes que asegurarte que tu equipo de emergencia esté actualizado, up to date, y que todo esté como debe de estar en un avión. Para eso te entrenan. Por ejemplo, que tenemos equipo de emergencia que tú como sobrecargo te debes dar cuenta que todo esté correcto, que tenga así el extintor, que tenga el pin, que esté el gauge, que esté en color verde para poder usarlo, porque si está en el rojo ya no estás acorde a las regulaciones para volar. Por ejemplo, tienes que darte cuenta que las luces funcionen, darte cuenta que tu avión prácticamente está listo para volar, o sea, que no haya nada roto. Hay incluso las tarjetitas de safety card, las tarjetitas que están enfrente del asiento de tu avión, tienes que percatarte que cada asiento tenga una, porque eso es parte de la regulación de aviación. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que estar informado en caso de una evacuación, porque al fin de cuentas el punto es preparar a la gente en caso de una emergencia. Por ejemplo, por eso cada que te metes a un avión te dicen el video de seguridad, donde te dicen en caso de que haya humo, tienes que hacer eso, en caso de que haya una evacuación de emergencia, tienes que hacer esto. Entonces, es como una preparación en caso de. Entonces, cuando eres sobrecargo, tu día empieza, llegas al avión. Primero, te asignan el vuelo ya que llegas al avión. A veces depende de la empresa en que trabajes, porque yo trabajé en 3 diferentes. En una, tú te ponías de acuerdo con las otras sobrecargas, depende de la antigüedad. En otra te asignaban quién era enfrente y quién era atrás. Depende del avión, como decía antes. Y, por ejemplo, si te toca enfrente, tú estás encargada de primera clase y pues en este caso, como yo trabajaba en Delta Airlines, era primera clase y la cabina premium, que se le llama, o Comfort Plus, y los de atrás se encargan de la cabina, no, la main cabin 1, main cabin 2, las que están atrás, para el servicio de bebidas. Entonces, una vez que entras, haces tus inspecciones, normalmente metes tu maleta en el avión y ahora ya les pagan en lo que esperas en abordaje. Cuando yo era sobrecargo no te pagaban, te parabas enfrente de la entrada del avión y muy cordialmente pues saludas a los pasajeros que entran a tu vuelo. Una vez que cada quien está en su asiento, cada quien tiene sus cinturones, tú como sobrecargo tienes que asegurarte que los compartimentos estén cerrados, que cierren bien, porque hay gente que pone maletas y luego no cierra. Entonces, tu trabajo es al final del abordaje, cuando te dicen ya se acabó el abordaje, ya estamos, por ejemplo, ya estamos llenos, estamos listos para partir. Como sobrecargo, tú tienes que cerrar los compartimentos del avión y asegurarte de que todos los pasajeros tengan su cinturón de seguridad y el artículo personal o un artículo de mano que trajeron a bordo que esté abajo, completamente abajo del asiento de enfrente de ellos. Regreso a lo mismo, eso es también por seguridad. O sea, realmente tú eres, como sobrecargo, tú eres encargada de asegurarse que todo esté seguro y claro, ¿no? Clear and secure. Y yo vas a escuchar eso, la cabina segura, cabin secure, todo el tiempo. Entonces, en el proceso de abordaje ya te das cuenta que todo está cerrado, ya te das cuenta que todo el mundo tiene su cinturón de seguridad y siempre se hace como una pregunta y lo hacen en todas las aerolíneas. Es como una pregunta para asegurarte que la persona que está sentada en tu asiento, tu salida de emergencia, está calificada para sentarse en ese asiento. Por ejemplo, hay muchas reglas que te enseñan en la escuela de sobrecargo, quién califica, quién no califica para sentarse en esa fila, por así decirlo. Entonces, una vez que ya viste que esa persona califica para sentarse en la salida de emergencia, tienes que hacerle la pregunta, ¿están dispuestos a ayudarnos en caso de una emergencia? O sea, como de, ¿estás seguro que te quieres sentar aquí? Porque en caso de una emergencia, pues ellos te van a ayudar, ¿no? Y
una vez que todo el mundo dice sí, si lo haces en Estados Unidos, por ejemplo, tienes que preguntarle, ¿Are you willing and able to assist? ¿Vas a asistirme? Muy bien. Si la persona aquí, no lo hacen en México, pero en Estados Unidos sí. Aquí en Estados Unidos, si tú no hablas inglés, te descalifica y tienes como sobrecargo. Es tu trabajo mover a la persona y poner a alguien que califique para sentarse en ese asiento. Entonces, una vez que las salidas de emergencias ya se hizo la pregunta y ya está todo confirmado, tú como sobrecargo número A, o número 1 sobrecargo A, que es la de enfrente, terminas eso, caminas hacia el frente y te aseguras que el capitán está listo, cierras la puerta del cockpit, cierras la puerta del capitán, le dices a la gente de puerta, la cabina está segura, cabin secure, estamos listos para salir. El agente de puerta, o depende del avión, porque hay aviones donde tú como sobrecargo las cierras y hay aviones donde ellos lo cierran por afuera. De regreso al mismo, depende del avión que estás volando, que estás trabajando. Y cierran la puerta y entonces ahí es donde viene, en unos aviones tienes la demostración en un video, en otros aviones tienes la demostración nada más con las tarjetas, como las tarjetas de seguridad que están enfrente de tu asiento. Y tú eres la encargada de asegurar que todos pongan atención y que sepan qué es lo que tengan que hacer en caso de una emergencia. Una vez que es el taxiway, que está ya, te empujan al avión, pushback, y el avión está haciendo el taxi out, salen del avión. Depende del aeropuerto. En la Ciudad de México hay mucho tráfico. Normalmente toma bastante tiempo salir de ahí, pero el capitán siempre te va a decir cuál es tu turno para salir, o sea, estamos listos para despegar. Eso significa que ya te dan la última llamada, ya como sobrecargo, ya checaste que todo esté bien, que los pasajeros estén en su asiento, que los lavatories o los baños estén vacíos, te sientas en tu asiento de sobrecargo, jump seater, te pones el harness, tu cinturón, y hay una posición que es el brace position, que también te lo enseñan en la clase. Despega, hace el take off, y no puedes salirte del asiento de la sobrecargo hasta que llegas a 10,000 pies. Y esos dings que escuchas en el avión, que tin, tin, significa que el capitán te está diciendo a ti como sobrecargo que ya estás arriba de 10,000 pies, que ya te puedes levantar y es seguro levantarse. Y ahí es cuando los sobrecargos se paran, sacan el carrito y empiezan a hacer los anuncios de las bebidas. Y regreso a lo mismo, si estás A y B, del lado izquierdo o derecho, tú te encargas primera clase y premium o comfort. Si estás para atrás, te toca el carrito que va para la cabina central, o sea, main cabin. Depende del vuelo, si el vuelo es arriba de 3 horas, hacen las bebidas y un servicio de agua con café al final. Y a 15-20 minutos antes de aterrizaje, el capitán normalmente hace el anuncio y le dice a la sobrecargo 1 o sobrecargo A, le dice, tenemos 15-20 minutos, por favor, para la cabina. Y ahí es cuando tú constantemente estás limpiando basura, constantemente estás viendo que todo el mundo está sentado, porque siempre puede haber turbulencia inesperada. Cuando preparas la cabina y cuando el capitán hace los otros 2 dings, ding, ding, significa que ya vas a tomar menos de 10,000 pies, que significa que debes estar sentada. Una vez que sientas, lo mismo en tu asiento de sobrecargo con tu cinturón, aterrizas, y una vez que aterrizas haces en el taxiway el caminito a la puerta. Una vez que llegas a la puerta, no te puedes salir de tu jump seat hasta que lo mismo que los pasajeros, hasta que la señal del cinturón de seguridad se apague. Entonces te paras, quitas tu harness, lo doblas tu asiento de sobrecargo, y regreso a lo mismo, depende del avión. Los aviones grandes, la mayoría de las veces el agente de puerta los abre. Los aviones pequeños, normalmente la sobrecarga los abre, depende de dónde o con quién trabajes. Y ya terminas tu vuelo despidiendo a la gente sale del avión, y eso es prácticamente lo que haces en un vuelo.
Puedes tener 2 vuelos, lo repites todo el mismo día. Depende de tu horario que te toque. Y después del vuelo. Todo depende. Por ejemplo, cuando yo empecé con una regional, aviones pequeños, vuelos pequeños. Entonces, ejemplo número 1, si es un vuelo rápido, salen todos, haces el plane, viene los que limpian el avión, tú puedes tener 5 minutos para ir al baño o irte a lavar las manos, algo tienes. Normalmente se le llama una vuelta rápida o quick turn, cuando tienes 15 a 20 minutos para prácticamente hacerlo o todo lo mismo. Se sale todo el mundo y tú como sobrecargo te arreglas, te esperas y abordas y haces lo mismo otra vez. Si es tu último vuelo, por así decirlo, llegas a tu destino final, ya no tienes más vuelos. Al final, si es un vuelo en la noche, por ejemplo, tienes que tú checar tu área. Por ejemplo, primera clase de premium, que nadie se haya quedado atrás, que no hayan dejado nada, que nada haya quedado como sospechoso, una bolsa o algo que no sea ordinario. Y obviamente, cuando una sobrecargo no está volando, depende si no... A cada sobrecargo se le asigna una base. Por ejemplo, cuando a mí me contrataron, mi base de salida era Washington Dulles en Washington, D.C., que está de hecho en Virginia, pero es parte de Washington, D.C. Entonces mi reporte era ahí. Entonces, cada que estás fuera de tu base te pagan una cantidad porque estás trabajando. Y si termina tu vuelo y ya no tienes más vuelos, la compañía en la que trabajes te tiene que dar un hotel. Y muchos de los hoteles siempre están o cerca del centro de la ciudad donde te quedas o cerca del aeropuerto y ellos te llevan, te traen. Realmente tú no tienes nada que hacer más que aparecerte al hotel, te dan tu hotel, tu cuarto de hotel y ahí te quedas depende de qué tengas que hacer al siguiente día, depende del reporte que tengas que hacer para el siguiente día. ¿Con cuánto tiempo de anticipación te dicen el destino de tu vuelo? Cuando eres sobrecargo y cuando empiezas, siempre empiezas hasta abajo. Y entonces hay tres etapas de ser sobrecargo. La primera, cuando eres nueva. Si estás en reserva, si eres nueva, normalmente son los 6 primeros meses. Yo creo que para saber si sí es lo tuyo, porque en los primeros 6 meses tú no tienes horario. Depende de la aerolínea, pero la mayoría de las aerolíneas no tienes horario. Estás en llamada, debes estar disponible. Los días que te toca trabajar, debes estar disponible 24 por los 5 días que trabajas. O sea, no importa a qué hora te llaman, tienes que estar preparada, ¿no? Si te llaman, la regla es, si estás en reserva, te dan por lo menos 12 horas de prioridad para llamarte. Te dicen, ¿sabes qué? Ahorita son las 6 de la tarde, mañana a las 6 de la mañana te reporte al aeropuerto y vas a ir por ejemplo, en este caso, Washington Dulles a Richmond, Virginia, y después regresar para acá y haces tu viaje. Entonces, mínimo 12 horas, y hay otra forma que se llama Hot Reserve, que estás lista en el aeropuerto, te pagan por estar en el aeropuerto esperando a ver si algo aparece o si algo, y ahí te dan 2 horas de anticipación. Todo depende de qué te toque y de qué antigüedad tengas. Mientras más tiempo trabajes como sobrecargo, pues mejor antigüedad. Mientras más antigüedad tienes, mejores viajes. Por ejemplo, y también mientras más idiomas hables. En mi caso, por ejemplo, yo hablo español y hablo francés y me mandaban a Quebec City y me mandaban a México. Entonces, eso me ayudaba a tener unos mejores viajes porque yo podía escoger qué viajes, aunque yo era nueva. Entonces, si tienes un horario, por ejemplo, tú puedes escoger tu horario con un mes, regreso al mes, si ya no eres tan nueva y tienes mejor antigüedad y más años, tú puedes escoger a dónde quieres ir, cuánto tiempo puedes trabajar. Por ejemplo, a mí me gustaba ir mucho a Canadá, pero yo no me quería quedar nada más un día. Entonces buscaba yo viajes que era a Canadá por 2 días. Voy, vengo y me quedaba en Canadá, o me iba a México, me iba a Monterrey y me quedaba 2 días en Monterrey y regresaba. Entonces, mientras más antigüedad, mejor viajes y mejor hora de reporte.
sabes a qué hora sales, a qué hora entras y qué días trabajas. Pero cuando eres nuevo, desgraciadamente te toca lo que hay. Hay que reconocer cuando eres sobrecargo, prácticamente vives de tu maleta. Por ejemplo, como decía yo al principio, te pueden dar el viaje de un día a como te pueden dar un viaje de 5 días, de 6 días. Entonces, en tu maleta siempre debes tener. Yo llevaba, por ejemplo, si trabajaba 4 días, me llevaba cuatro cambios de ropa. La compañía usualmente te paga todo el uniforme, depende de dónde trabajes. Por ejemplo, en México, como decía mi sobrina que trabaja en una aerolínea mexicana, sí le dieron el uniforme, pero le iban descontando mensual. Y yo a la compañía en Delta me dan como un allowance, como un dinero cada año para que tengas uniformes nuevos. Entonces se espera de ti como sobrecargo tener por lo menos un cambio de ropa por cada día que trabajes. Si trabajas 4 días, por lo menos llévate unos 4 o 5. Me tocó que una vez, pues la señora que estaba pues en sangre y yo traía mi camisa de manga larga, pues cuando aterrizamos y todo pasó y ya mi piloto llegó y me dijo, ¿estás bien? Y yo, pues sí, pero entonces ahí te puedes cambiar, o sea, obviamente en el lavatorio o en el baño, en el aeropuerto, ya una vez que todo pasa. Entonces sí, siempre debes cargar con tu uniforme, o sea, nada más, no es un uniforme por todo el viaje. Normalmente las que somos o las que trabajamos en esta industria siempre a beber cambio. Debes estar lista, o sea, debes tener por lo menos un cambio de ropa, un cambio de zapatos en caso que los tuyos se rompan. Sí, entonces siempre debes estar preparada con algún tipo de cambio si es necesario. ¿Es cansado ser sobrecargo? Sí lo es. Yo creo que en mi caso yo me divertía mucho, mucho, mucho. De hecho, se me iba el tiempo, pero sí es cansado porque ahí va lo que la gente no te dice, ¿no? O sea, si tienes un problema mecánico, por ejemplo, y el vuelo se retrasó 5 o 6 horas, tienes que estar ahí, tienes que estar sonriendo y aunque tu día ya se arruinó, tienes que estar ahí porque no sabes si se van a ir o no. Varias veces, por ejemplo, el vuelo se retrasó 6, 7 horas y no llegábamos hasta después de 6, 7 horas y tú ya estás cansada, ya te quieres cambiar al uniforme y ya quieres ir a comer. Es cansado cuando tienes que lidiar con cosas fuera del ordinario, como gente que esté enojada, primera clase, pasajero de primera clase que no le gustó la bebida o que perdió su vuelo y ahora está en este. Entonces es cansado emocionalmente porque eres servicio al cliente directo y no tienes un supervisor, por así decirlo, o sea, estás sola. Entonces, si tienes algún tipo de situaciones, lo tienes que arreglar tú. Y siempre tienes que estar vigilante a todo. Sí es cansado porque tienes que estar despierta. Hay sobrecargas, por ejemplo, tienen 5 minutos de vuelo y después del servicio y se duermen 5 minutitos o se sientan y comen en lo que el vuelo termina. Entonces, realmente tú tienes que usar tu tiempo en lo que trabajas, o sea, no tienes ningún break hasta que ya te bajes del avión. Entonces, sí puede ser cansado. Te recomiendan mucho que tomes mucha agua, pero es imposible tomar tanta agua cuando estás en el vuelo porque no puedes ir al baño cuando cuando necesitas. Entonces tienes también que entrenar tu cuerpo. Sin embargo, debes estar bien hidratada, yo tomaba vitaminas porque pues estás expuesta a muchos gérmenes, estás expuesta a alguien que tose y tú estás ahí al lado, o alguien que pasas, recoge la basura y alguien te aviente Kleenex. Entonces, sí es cansado, pero también hay que cuidarse físicamente y emocionalmente porque sí puede ser bastante abrumante el estar fuera 5 a 6 días y estar expuesto a todos los germes y estar expuesto a toda esa acción física. Pero al final del día yo creo que es un trabajo que vale la pena el cansancio. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tienes que llegar antes del vuelo?
Normalmente tienes que arribar, tienes que llegar a la puerta de embarque. Normalmente ya cambiaron ahora en Delta Airlines donde yo trabajo. Antes era 30 minutos antes de partida porque abordabas a los 30, pero ahora ya abordan a los 40 minutos antes. Entonces tienes que estar 20 minutos antes de abordar. Depende del tiempo de salida del avión. Por ejemplo, si tu avión sale a las 7 de la mañana, tienes que estar ahí a las 6:10. Tienes que estar reportándote a la puerta de embarque. Pero eso no cuenta, por ejemplo, los 20, 30 minutos donde tienes que llegar. Depende de dónde trabajes. Por ejemplo, cuando yo empecé, depende de la estación o el aeropuerto donde yo empezaba, tienes que llegar. Normalmente te conoces a tus compañeros de tripulación en el break room o en el cuarto de empleados. Y, mira, yo me llamo Cari, vamos a trabajar juntos. Mira, yo me llamo Sara. Y entonces, normalmente los agentes de tripulación se reúnen en el cuarto de empleados donde haces el clock-in, donde realmente no es como vas y pones la tarjetita, simplemente nada más es un punto de contacto donde puedes decir, bueno, ¿cuál es mi capitán? ¿Cuál es mi oficial? Mi first officer, mi copiloto, mi capitán o mis sobrecargos. Entonces, normalmente se le llama showtime, es 1 hora antes. O sea, 30 minutos antes de abordaje. ¿Te ha dejado alguna vez el avión? No, realmente no. Por ejemplo, si tú estás trabajando el vuelo, no se pueden ir sin ti. Si tú estás trabajando sola, en este caso yo trabajé los primeros 2 años en un avión que era solo yo, no se pueden ir, no pueden abordar, no pueden hacer nada. Entonces, obviamente tu supervisor te llama y te metes en problemas porque no estás en donde tenías que estar, pero pasa. Lo he visto, yo nunca lo experimenté, o sea, nunca tuve esa experiencia, pero depende. Si vuelas con un grupo de sobrecargos, o sea, es un avión más grande y son más, y tú no estás donde deberías estar, pueden abordar el avión con el mínimo de sobrecargos o si el piloto lo acepta, pero no se pueden ir sin ti. Hasta que sepan dónde estás, por qué no estás. Si es tu base o tu iniciación del viaje, o sea, tu iniciación del viaje donde empezaste tu trabajo, entonces la compañía te reemplaza y encuentra a otra persona y ya investigan qué te pasó a ti, pero no te puede dejar un avión nada más porque no estás en donde tendrías que estar. No, eso no lo he visto pasar en mis 9 años y ahora que en mis 5 años más que he estado trabajando en aerolínea, eso no pasa. Primero investigas o creas un retraso de salida del avión, pero no te dejan fuera. ¿Hay sanciones por llegar tarde? Sí, de hecho sí. Cuando eres sobrecargo, te dan como puntos. Cada llamada de enferma, cada llamada que llegas tarde y que no te aparece eso, te dan un punto. Y no se te quita hasta de 1 año. Por ejemplo, si tú llegas tarde a este viaje, da media hora, llegas media hora, porque realmente no, si son 5 minutos, tus compañeras sobrecargos pueden ayudarte a hacer, como te decía, checar que todo el equipo de emergencia esté completo. Entonces, si no pasa nada y no creas un retraso del vuelo, entonces no te metes en problema. O sea, todo depende de la tripulación con la que trabajes. Sin embargo, si tú llegas tarde y creas un retraso de 1 hora, por así decirlo, te dan como un punto y te dura todo 1 año para que se te quite ese punto. Entonces, nada más se dan 4 chances al año para tener un error. Si te enfermas, ahora con COVID ha cambiado porque ahora si te da COVID no cuenta como llamada de enferma sick call, pero antes de COVID, por ejemplo, si llamas enferma, puedes llamar 3 veces enferma, pero si llegas tarde, nada más te dan 4 puntos para llegar tarde. Si llegas más de 4 veces al año tarde, te dan,
Si llegas 2 veces te dan una advertencia verbal, o sea, tu supervisora te dice, oye, estás llegando muy tarde, ¿qué pasó? Cámbiale porque no te vas a meter en problemas. Si llegas tarde la tercera vez, te dan una hoja a firmar y te dicen, tú eres responsable de llegar tarde y te vas. A la cuarta vez que llegas tarde en un año, te corren. Pierdes el trabajo y ni modo. Pero cuando llamas enferma tienes que mandar, antes, ahora no sé por lo de COVID, que regresaba a esto, pero antes tenías que enseñar tu receta médica de que realmente estabas enferma y de que por eso no pudiste ir al viaje. Y una vez que llamas enferma, por ejemplo, si tienes un viaje de 2 días, pero llamas enferma, pues te dan los 2 días y nada más cuenta como una llamada enferma. ¿Cuántos trayectos puedes hacer en un día? Nada más te dejan trabajar 14 horas. Ahora ya se extiende a 16 por todos los retrasos que han estado. De 14 a 16 horas es lo máximo que puedes volar. Y antes las horas de vuelo, no de trabajo, porque las horas de trabajo tú puedes estar sentado en un aeropuerto por 3 horas y eso cuenta como hora de trabajo, no hora de vuelo. La hora de vuelo cuenta cuando esa puerta del avión se cierra. Ahí es cuando ya empieza la hora de vuelo. Entonces, con esa información, la hora de vuelo son 8 horas de vuelo seguidas. O sea, no puedes volar más. Depende también de la aerolínea, depende de la antigüedad. Por ejemplo, hay sobrecargos que vuelan de una compañera que volaba de Washington Dulles a Amsterdam y son 7 horas y media. Y si se retrasaba y todo, tenía que ser las 8 horas, porque si no, ya no podía ir. Entonces, horas de vuelo, desde que la puerta cierra hasta que la puerta abre, son 8 y legalmente son 14, pero a veces lo extienden hasta 16 horas de trabajo. O sea, no de vuelo, pero de trabajo. Y entonces eso lo combinan. Y cuando estás llegando se le llama la tripulación en las horas de descanso. O sea, por ejemplo, cuando, no sé si alguien les ha pasado que dicen, bueno, es que el piloto hizo time out. O sea, no puede volar más. Time out, ya. Entonces terminó sus horas de vuelo y ya no podía seguir porque pues ya no, legalmente no puede volar. Y esto empezó, de hecho, en los 70s, finales de 70s, cuando empezaron a hacer las regulaciones para los pilotos y los asistentes de vuelo, porque la fatiga causaba accidentes. Entonces, por la misma razón de evadir que alguien esté muy fatigado para volar, entonces está en esa regulación de las horas, 8 horas de vuelo desde que la puerta se cierra hasta que la puerta se abre, o antes eran 14, ahorita ya las extendieron hasta 16 horas de trabajo. Y no puedes trabajar 7 días seguidos. O sea, tus días 6 es lo máximo que puedes trabajar y debes tener aunque sea 24 horas libres. Mientras más antiguo tienes, mejor horario puedes escoger. Y hay gente que, por ejemplo, vuela 2 días, tiene 2 días libres, 2 días, tiene 2 días, pero sí, límite de tiempo es eso y no puedes trabajar más de 6 días seguidos. ¿La radiación del avión puede afectar tu salud? Eso no te afecta. Lo que sí te afecta es la elevación prácticamente, porque siempre estás arriba de 10,000 pies y tu cuerpo cambia. Por ejemplo, hay gente que se le hinchan las manos, hay gente que se le hinchan los pies. Tú como sobrecargo te acostumbras. Pero si eres nuevo, yo pues volaba mucho antes de ser sobrecargo, pero hay gente que experimenta volar por primera vez. Hay gente que nunca se subió al avión y se volvió sobrecargo de la noche a la mañana, ¿no? Y es lo que yo comentaba antes. Debes tener mucha hidratación. Yo cuando en mi primer entrenamiento como sobrecargo, me enseñaron todo, de cómo arreglarte el pelo hasta qué empacar. Y una de las cosas que te decían era bueno, al final del día tú comes lo que tú quieras, pero asegúrate de evitar mucha sal, asegúrate, o sea, cosas que te inflamen, como papas, como lo frito, ¿por qué? Porque cuando subes en 10,000 pies, pues te crea mucho gas
o te inflamas porque es la elevación, te cambia la elevación. Y hay gente que experimenta dolores de cabeza cuando no están hidratados, entonces lo que te piden es eso. Entonces yo personalmente me tomaba vitaminas y personalmente siempre trataba de comer pues saludable, o sea, porque nunca se sabe, y además porque siempre estás activo. Entonces también sí te afecta nada más el hecho de la elevación de siempre estás arriba de 10,000 pies, el ir y venir, arriba y abajo, pero te acostumbras, o sea, definitivamente el cuerpo se acostumbra.